Si os digo que en el momento de su lanzamiento Enzo Ferrari lo catalogó como el coche más bello del mundo, seguro que sabéis de qué coche se trata. Y si no, os invito a quedaros porque estoy segura de que os va a enamorar. Yo soy Lady Speed y hoy os voy a mostrar el Jaguar E-Type en sus dos versiones, Coupé y Roadster. Vaya dos ejemplares y vaya fondo nos ha preparado Autohistórica para enseñaros y explicaros lo que supuso el E-Type no solo en su lanzamiento, sino a lo largo de toda su vida comercial, que fue bastante extensa, incluso en nuestros días. Hace 60 años, Jaguar era una de las mejores marcas del mundo, estandarte del lujo y la deportividad. En la gama destacaban el recién presentado MK2, considerada una de las primeras berlinas deportivas de la historia, y los XK en versión coupé y roadster, coches reservados para unos pocos privilegiados, que ofrecían prestaciones de ensueño, calidad y estatus. Por si fuera poco, los Jaguar C-Type degustaban las mieles del éxito en la mayoría de las carreras en las que competían, incluyendo 2 victorias en las 24 horas de Le Mans. Así que para la década de los 60, los de Coventry buscaban no solo el difícil relevo de los antes mencionados XK, sino crear un coche completamente nuevo y moderno, estandarte de una nueva década. Así, el 15 de marzo de 1961 se presentó en el Salón de Ginebra el E-Type en sus dos variantes, aunque este hecho estuvo a punto de no suceder, y es que Jaguar llegó tan justo a la fecha que la versión Roadster se terminó solo un día antes de la presentación, y eso obligó a Norman Lewis, ingeniero y piloto de pruebas de Jaguar, a conducir toda la noche desde la fábrica hasta Ginebra, llegando tan solo 20 minutos antes de su presentación oficial. Y fue todo un éxito. Los E-Type acapararon todas las miradas y flashes, y no solo en Ginebra, también en el posterior Salón de New York, donde llegó como Jaguar XKE, estrategia de la marca para aprovechar la magnífica reputación de su predecesor. El diseño fue obra de Malcolm Sayer, un ingeniero aeronáutico que supo trasladar las líneas de la aviación al mundo del automóvil. Cuesta ocultar, por otra parte, que el diseño del E-Type es muy similar a los del Alfa Romeo 1900 C52 disco volante en sus versiones Coupé y Spider, unos ejercicios de diseño de carrocería Touring presentados 9 años antes, y en los que seguro el señor Sayer encontró parte de su inspiración. Lo primero que llama poderosamente nuestra atención es el capó. Fijaros en sus formas fluidas y redondeadas y en su tamaño. Es enorme, ocupa casi la mitad del coche. Y es todo capó. Esto no son aletas. Luego lo veréis abierto y veréis lo que impone. La joroba es la protagonista. Empieza casi desde abajo y termina aquí arriba donde se abulta. Y todo sigue las formas fluidas de las líneas generales y solo se rompen por las líneas rectas de las tomas de aire superiores. Podríamos sacarlo y colocarlo en un museo que pasaría por una verdadera obra de arte. Los faros delanteros carenados se mimetizan perfectamente con las formas del capó y rompen la continuidad de este ribete cromado que recorre todo el lateral. Los pilotos de posición e intermitencia, tan estilizados, son un complemento perfecto. Y fijaros que es tan reducido el espacio donde tienen que ir que han tenido que moldear el parachoques. Parachoques que, por cierto, nace desde el paso de rueda, tanto delante como detrás, y cruza la toma de aire, que fijaros que prescinde de calandra. Esta decisión fue muy arriesgada por parte de Jaguar porque quería mantener la pureza de líneas. Y vaya si lo consiguió, porque quedó un frontal muy limpio. De hecho, incluso parece que el logotipo de Jaguar quede flotando. Las llantas de radios y 15 pulgadas son preciosas y tienen anclaje central. Fijaros que esta pieza está pensada para aflojar o apretar a golpe de martillo. Las 4 esconden discos de freno, pero en las traseras el disco de freno va colocado en la salida del diferencial para mejorar el reparto de pesos y las masas suspendidas. La línea lateral destaca por su pureza y por unos pasos de ruedas semicarenados que esconden parte del neumático y que realzan más la sensación de coche bajo. En la versión Roadster, además, al descapotar, queda a la vista un parabrisas muy estrecho y con mucha superficie acristalada, que da la sensación como si no tuviera, recordando a los C-Type de competición que corrían en Le Mans. Por cierto, hablando del parabrisas, dos curiosidades. La primera es que al ser tan estrecho y al tener tanta superficie, 2 limpiaparabrisas eran insuficientes, así que Jaguar decidió ponerle 3 limpiaparabrisas para abarcar más superficie. Esto fue una característica de diseño de los E-Type, tanto en la versión coupé como en la versión roadster. Y la segunda es que en el roadster, al carecer de techo, Jaguar puso esta varilla central para darle más tensión
y evitar que en carretera, sobre todo en curvas, con la torsión se rompiera el cristal. Las caderas suben por el paso de rueda trasero y realzan más la escasa longitud de la trasera. Es como tener dos partes bien diferenciadas. Un capó largo y estilizado y una trasera corta y musculada. En la versión coupé se realza más este efecto, al parecer empujar hacia arriba la ventana trasera. Los pilotos traseros siguen el mismo lenguaje de diseño que los delanteros. El parachoques trasero, como ocurre en la parte delantera, nace del paso de rueda, pero al tener tanto voladizo es mucho más largo y llamativo. Pero lo que realmente llama la atención para mí son sus dos salidas de escape centrales, apuntando hacia arriba y con este acabado recto, que emiten un sonido espectacular. Luego os lo enseño, pero antes vamos a ver la mecánica. Por cierto, antes de abrir el capó, mirad la forma de la puerta. Esto no es un capricho de diseño, esto es por funcionalidad. Mirad. Si la puerta terminase aquí, no podríamos ni tan siquiera entrar. Está pensado para pasar las piernas de forma cómoda. Y ahora sí, os voy a mostrar cómo se abre el capó, porque esto no es como un coche moderno. Fijaros, lleva esta palanca de aquí, una a cada lado, aquel ya lo hemos accionado. Hay que girarlo hacia la izquierda y tirar hacia afuera. Y como veis, el capó ya salta. Y solamente falta pulsar esta pequeña pestaña de aquí y se va a relucir esta preciosidad. Ya os he dicho que el capó imponía. En su primera versión montaba un 6 cilindros en línea atmosférico de 3,8 litros que rinde 269 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y 325 Nm de par motor. Todo ello enviado a las ruedas traseras mediante una caja manual de 4 velocidades. El Roadster que tenemos hoy aquí monta la evolución de este bloque, que sube su cilindrada hasta los 4,2 litros para obtener la misma potencia. Alcanza los 100 km/h en 7,4 segundos y sobrepasa los 240 km/h. Estas prestaciones que hoy en día pueden parecer normales, hace 60 años eran de verdadero deportivo. Y si sus prestaciones o su belleza no eran suficientes para valorar su compra, su precio era el factor que irremediablemente decantaba la balanza hacia el sí. Y es que su precio era la mitad que el Aston Martin DB4 y un tercio del Ferrari 250 GTO. Gracias a ello, se vendieron más de 70.000 unidades en sus 15 años de vida. Nada mal. Y aún así, sigue siendo un coche exclusivo y buscado, un objeto de culto. Más aún cuando el MoMA de New York adquirió en 1996 una unidad del Roadster para su exposición permanente, uno de los 6 coches que el museo considera arte sobre ruedas. Y ahora sí, vamos a ver el habitáculo. Menudo trabajazo de restauración de interior ha hecho Autohistórica. Está restaurado por completo. En ambos modelos el interior es casi idéntico. Están presentes los materiales nobles en todo el habitáculo, como la madera, la piel. Nos da la bienvenida un enorme volante de madera con 3 brazos en metal pulido y agujereados que son una mezcla entre competición y elegancia. Detrás se esconden 2 enormes relojes que son el velocímetro y el tacómetro. Este además tiene un pequeño reloj para no llegar tarde al té de las 5. La instrumentación queda complementada por estos 4 relojes de aquí, que indican temperatura del agua, temperatura del aceite, nivel de combustible y amperaje de la batería. Y están escoltados por estos botones de clara inspiración aeronáutica, que controlan entre otros pues el agua, limpiaparabrisas, la luz interior, etc. Este interruptor controla las luces, posición y carretera. Estas palancas de aquí controlan la calefacción y esta es el starter. Y atención, en un coche de más de 60 años tenemos arranque por botón. Y como no podía faltar, en el centro, el mechero y un cericero que gira. El túnel central es completamente limpio. Solo encontramos el freno de mano y una palanca larga, pero que nos queda a la altura y es muy cómoda. Los asientos son muy cómodos y muy bajos. El respaldo es más bien corto y como veis no hay reposacabezas. En la versión Roadster detrás de los asientos no hay nada, pero en esta tenemos acceso al maletero.
debajo de esta tapa tenemos un pequeño hueco portaobjetos, que además podemos mantener elevado para separar la carga o bajado para tener más superficie de carga. Os lo voy a enseñar por fuera para que veáis la curiosa apertura del maletero. Vamos a verlo. Si os fijáis, en el portón no se ve ningún botón para accionarlo, ¿no? ¿Cómo se abre? Bien, tanto en la versión Roadster como en la versión Coupé, aquí en el lateral tenemos una palanca escondida que si la accionamos se libera. Venimos aquí, lo acompañamos y pulsando esta pestaña lo abrimos. Fijaros, se abre de forma lateral. Eso sí, evidentemente solo en el Coupé. Y por seguridad vamos a apoyarlo. Como os decía, la superficie de carga es bastante generosa. En el Roadster esto se ve perjudicada por la caída del portón. Y ahora sí, solo nos falta ponerlo en marcha. ¿Queréis escucharlo? Vamos para allá. Es increíble el trabajo de restauración que han hecho los artesanos de Autostórica con estas dos unidades. Si os gustan y os los podéis permitir, estas dos obras de arte están a la venta. ¿Cuál os gusta más? Yo me decanto por el Coupé, pero aún tengo dudas porque me tienta llevar la melena al viento. ¿Y vosotros, con cuál os quedaríais? Os leo en comentarios. Solo nos queda agradecer, como siempre, al personal de Autostórica el trato recibido, que es exquisito como siempre. Y agradecerles que nos dejen mostraros estas joyas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ráfagas!